Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM, Equilibrio. Invierno 2021. Aquí, como siempre, puestos y dispuestos en esta primera emisión, pero hoy con un particular sentido y punto de vista en la vida, porque es viernes. Si llegamos a el viernes 17 de diciembre del año 2021 y todo este equipo de trabajo, como siempre, se manifiesta ante ustedes con gran alegría, con entusiasmo y con ganas de hacer por México. En esta mañana les saludamos a través de centralfmequilibrio.com, aplicaciones en iOS y en Android, en nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Google, en Deezer, en Spotify y MyHeartRadio, y por supuesto en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Soy Pedro Ferriz de Con y a nombre de todos los que trabajamos aquí en este programa, les mando, como siempre, mi más profundo cariño, mi más profundo respeto y dedicación por lo que hacemos juntos en este acto de comunicación. Estamos listos para empezar aquí con un resumen, las noticias más importantes esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. El tono de este fin de semana es que preocupa la inflación en México. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar en 50 puntos base la tasa referencial del banco para dejarla en 5.5%. Y este es, fíjense, al principio de año hablábamos con nuestros compañeros en el ámbito económico y decíamos que llegaríamos a 5.5. Muchos me decían que era mucho. Bueno, pues estamos ya en el 5.5 y quiero decirles que la decisión se toma para evitar un fenómeno mayor a nivel inflacionario, ya que en el mes de noviembre llegamos a 7.37% de inflación y esto significa que la tónica del proceso inflacionario en nuestro país ha venido acelerándose en los últimos tiempos. El Banco de México también revisó al alza su proyección de inflación para el cuarto trimestre del año, con lo que prevé que se ubique en 7.1% desde el 6.8%, es decir, 0.3 puntos por arriba de lo que se había previsto. La subyacente, para un parámetro que esté desligado de la canasta básica, pasa de 5.5 a 5.6%. El Banco de México menciona que la inflación global aumentó presionada por cuellos de botella en la producción, recomposición del gasto hacia las mercancías, elevados precios de alimentos y energéticos y la recuperación de algunos servicios que están empezando a cargar todos los indirectos que vienen de situaciones como lo energético y lo inflacionario en términos de commodities en todo el mundo, que están aumentando su precio ante una mayor demanda. A favor del aumento de la tasa de referencia en 50 puntos base estuvo el saliente gobernador Alejandro Díaz de León y los subgobernadores Irene Espinosa, Galia Borja y Jonathan Heath. Gerardo Esquivel votó a favor de que solamente se aumentara 25 puntos base, pero esto pues le ganó la mayoría y se fueron a 50. Hay que decir que el miércoles de la semana pasada la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió mantener sin cambios la operatividad del prime rate, dejándolo entre el 0 y el 0.25%. Esto quiere decir, fíjense, en los dos lugares hay inflación, en Estados Unidos y en México. Proporcionalmente es mayor la inflación en los Estados Unidos por el tamaño de su economía. Y de todas maneras, México toma la previsión de mejor bajarle a la presión, subir la tasa referencial y dejarla ahí en donde les digo. Este es un problema. La Comisión Federal de Electricidad realizó una primera oferta pública de adquisición en el mercado local para la recompra de certificados bursátiles, conocidos como Cebures, por un monto de 7,782 millones de pesos. Esta modalidad es nueva dentro de los papeles públicos, con una demanda total de 2.3 veces la oferta, en 4 tramos, a plazos de 3 hasta 5 años, a tasa flotante y a 8 o a 10 años de tasa fija en pesos. Con estas operaciones
la Comisión Federal de Electricidad se colocó como un market maker, el mercado local financiero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es un creador de mercados en función de un papel que se lanza al mercado con una creatividad de estos Cebures, que usted y yo estoy seguro no los conocíamos, pero que se pusieron el día de ayer en operación a través de esta iniciativa que lanza la Comisión Federal de Electricidad. La recuperación en México abre la brecha entre el empleo decente y el que tiene condiciones desfavorables. Esto lo dice Gastón Martínez, especialista regional en políticas económicas y empleo. Esto dependiente de la Organización Internacional del Trabajo. Expone que un indicador que refleja la precariedad laboral en el país es la subocupación, que en la recuperación de la economía mexicana hay más subocupados en la economía informal que ocupados en la economía, digamos, con plenos derechos y obligaciones, la economía formal. El tope a las comisiones que cobran las Afores para sus clientes podría entrar en vigor en enero, luego de que Rodrigo de la Peza, juez primero de distrito especializado en competencia económica, negó la suspensión definitiva en el amparo que hace una semana había suspendido provisionalmente esta reforma. Con esto, el magistrado notificó su decisión en un amparo promovido por una Afore que se llama Afore Azteca, del Grupo Salinas, que había renegado de estos topes a las comisiones dentro de las Afores. Esto se lo echan para abajo y creo, no me lo tomen así como algo real, pero todo me da la impresión de un gobierno que está lanzando sus primeros anzuelos para quedarse con las Afores. Le quedan pocos recursos al gobierno federal para echar mano de dinero, y dentro de estos escasos recursos, por supuesto, están las Afores. Oigan, el día de ayer fue un jueves negro oscuro para Aeroméxico. Las acciones en la bolsa mexicana desplomaron 52.3% al cierre del jueves, su mayor pérdida porcentual desde que comenzó a cotizar en mercados públicos el 14 de abril del 2011, es decir, hace 10 años, luego de que se anunciara que una firma no relacionada con la empresa emisora está en trámites para realizar una OPA, una oferta pública de adquisición, y aclara que su socia Delta Airlines no concurrirá a la oferta, que evalúa cada acción de la empresa en 1 centavo. Miren, en este momento quieren hacer ustedes un negocio, compren una empresa en la Bolsa Mexicana de Valores, están en niveles mínimos. ¿Y qué es lo menos que puede pasar? Que se recuperen, por supuesto, porque la vida siempre marca para arriba, pero en esto de que la vida siempre marca para arriba, hoy Aeroméxico nunca la había yo visto en estas condiciones. Tremendamente abajo. El día de hoy, miren, Aeroméxico está acogida a la ley de quiebras de los Estados Unidos. Este golpe accionario le puede alterar muchos de sus planes, y espero que de esta se recupere por el bien de México. La Profeco colocó sellos de suspensión en módulos de atención de Viva Aerobús para alertar a los usuarios sobre el cobro de equipaje de mano por la aerolínea. El objetivo, hacer saber a los consumidores que si se les cobra una pieza de mano deben de presentar una queja, e incluso tendrían derecho a que se les devuelvan los cobros impuestos por un lado, y un 20% de indemnización por la operación misma. Digo, entre que se los digo y que se hace, pues hay un trecho enorme, ¿no? Porque es bastante complicado el procedimiento, pero ahí está la invitación de la Profeco para que se haga. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer de manera electrónica las cartas de navegación aérea del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Manual de Publicación de Información Aeronáutica. De acuerdo con la dependencia, el documento contiene, entre otros, los procedimientos de llegada, salida y aproximación para las operaciones civiles de la terminal, ubicada en la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México. En un comunicado,
Dice que este documento electrónico, que consta de más de 900 páginas, es de difusión internacional, por lo que los pilotos, líneas aéreas, proveedores de servicios aeronáuticos pueden consultar la información relativa a las rutas, procedimientos y aeropuertos en donde y con quienes se pretende operar. Aquí es en donde va a venir una respuesta de las aerolíneas. Se van a decir muchas: ya revisé la estructura de la operatividad de los entornos aéreos del aeropuerto de Santa Lucía y una de dos. Inciso A, le entro y aterrizo y despego. Inciso B, no le entro, no lo acepto. Y habrá muchas aerolíneas, bueno, ya de hecho las ha habido, que antes de la publicación le habían dicho que no al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El decreto de Andrés Manuel López Obrador para denominar a sus obras como de seguridad nacional y saltarse los trámites administrativos le ahorrará unos 6 meses al Tren Maya, según dice Rogelio Jiménez Pons, que es el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, quien comunicó que ya hicieron uso de las autorizaciones ordenadas. Calculó que el Tren Maya tiene un avance del 32%, en 3 años, el 32%, reconociendo que actualmente hay 25 amparos en curso, algunos de estos retrasos por la llegada de maquinarias desde Europa debido al COVID, pero dice, hasta este momento lo que les puedo decir es que vamos en la ruta crítica y en el plazo convenido. La cadena de tiendas del grupo FAMSA presentó una propuesta de convenio para salir de un concurso mercantil, que es lo previo a una quiebra, que inició en agosto del 2020, con la que busca reestructurar deudas. FAMSA debe 21,322 millones de pesos. Me quiero morir. Ricardo Salinas comenzará a aceptar bitcoins como pago en sus tiendas Electra, según se anuncia en un tuit. La medida se produce aun cuando el Banco Central subrayó en repetidas ocasiones que las criptomonedas no se consideran de curso legal. De todas maneras, el propietario del Grupo Electra muestra en un banner publicitario a sus clientes que les ofrece no solamente la posibilidad de aceptar sus bitcoins, sino que se les promueve hasta un 20% de descuento con esa forma de pago. Fíjense nada más. Ahora, no creo que haya un mercado muy grande para esto, la verdad de las cosas, pero de todas maneras la tendencia es irrefrenable. Las criptomonedas, las monedas digitales van camino hacia su oficialización. Ya saben ustedes que hay un nuevo impuesto del 2% aplicable a transacciones de plataformas digitales de mensajería, según aprueba el Congreso de la Ciudad de México. Bueno, pues dice Alejandro Solís, que es el CEO de Rappi, que todo esto desafortunadamente va a repercutir en la cadena de precios, ya que el precio final para el consumidor, que representará su costo, tendrá que ser mayor con el aumento de este 2% que se le repercute al cliente. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Se acuerdan ustedes cuando el presidente López Obrador dijo, y me vinieron a pedir perdón muchos miembros de la iniciativa privada, que no voy a decir sus nombres por decoro? Bueno, pues dice Carlos Salazar, no le pedimos perdón a nadie por abusos cometidos, como lo afirmó el presidente de la República, respecto a lo que desde el punto de vista de la iniciativa privada se pudo haber dicho. Justin Trudeau, premier canadiense, dio instrucciones para que sus ministros de Economía tomen posiciones duras sobre asuntos comerciales en medio de crecientes disputas con Estados Unidos. Analistas dicen que esto podría indicar un enfoque más proteccionista. Las órdenes están en cartas de mandato publicadas casi 3 meses después de que Trudeau fuera reelecto para un tercer mandato en septiembre. Todas las cartas a las ministras de Finanzas, Comercio y de Adquisiciones de Canadá incluían un lenguaje que podría verse como una amenaza velada para contrarrestar las políticas de compra de los Estados Unidos. Pero en las últimas semanas Canadá y Estados Unidos se han enfrentado por la estrategia de Biden de otorgar reembolsos de impuestos adicionales para los vehículos eléctricos, y Canadá ahora está lanzando una iniciativa para que también su industria automotriz se reconfigure y se empiecen a producir también en Canadá vehículos eléctricos, como lo manda ya no Estados Unidos, sino la tendencia mundial hacia las 0 emisiones. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021.
El priista Mauricio Trejo, alcalde de San Miguel de Allende, en Guanajuato, encontró desorden administrativo y faltantes de unos 130 millones de pesos por pólizas de contratos, garantías y facturas sin comprobar y pasivos de convenios vencidos que dejó el panista Luis Alberto Villarreal. Y con esto, ¿saben qué? Que este es un margallate. Todo lo que tiene que ver con lo administrativo en municipios y en estados es un verdadero problema. Y esto, pues desafortunadamente todo va acumulándose en la deuda del país y sobre todo, algo más grave, en la inoperancia de los municipios y de los estados que ante una baja en sus ingresos por lo que manda la federación, estamos viendo cómo se entra en una crisis financiera generalizada en la República. Trabajadores de camionetas recolectoras de basura bloquean las calles del centro de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, en protesta por la cuota de 75 pesos por descarga que les cobran las autoridades del ayuntamiento. Como les digo, dicen que cuando no hay harina todo es muina, ¿no? Y aquí todos están enmuinados porque no hay dinero que alcance. La policía de Oaxaca frustró una protesta de normalistas. Estudiantes pararon vehículos de transporte público en el crucero de lo que se llama la Fuente de las 8 Regiones, en el norte de la ciudad, pero las fuerzas del orden retuvieron a los alumnos hasta que entregaron todas las unidades, luego de ser liberados con la advertencia de que si continuaban con esto, iniciarían carpetas de investigación. Algunos jóvenes, cuando se iban, presentaban golpes en diferentes partes de su cuerpo, por lo que se puede considerar que las autoridades los agredieron, y esto podría motivar otra revisión, ahora al revés, ahora de los estudiantes a las autoridades. Fíjense esto, se llevaron a cabo recorridos por almacenes de diversos estados de la República, en donde se detectó la existencia de medicamentos que ya caducaron y que nunca fueron entregados a los establecimientos de salud en donde se suministrarían. O sea, no hay medicinas y cuando los hay no se entregan ni caducan. Esto es administrar un país. Es, creo, la necesidad de estos gobiernos, del INSABI y de las instancias operadoras de la distribución de las medicinas, las que tendrán que explicar, y creo que el Congreso mexicano tendría que convocar a que comparezcan y que expliquen qué diablos está pasando con las medicinas que hay, las pocas que hay y que no se distribuyen. Por falta de recursos, el Instituto Nacional Electoral propondrá la posposición de la fecha para llevar a cabo la revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador, agendada para el 10 de abril del 2022. Como no hay dinero, el INE se quiere curar en salud y decir, mira, no nos va a dar tiempo, porque la Suprema Corte decía el día de ayer, es que hay tiempo suficiente como para que el INE meta una controversia en la que reproche el que le hayan recortado 5,000 millones de pesos de su presupuesto. Dice la Suprema, hay tiempo suficiente. El INE dice, no hay tiempo suficiente. Y si a mí no me dan el tiempo para organizar la revocación de mandato, lo que propongo es que se cambie la fecha. Es un desastre, es un desorden. Se da una pésima impresión. Y claro, el perdedor, ¿quién es? López Obrador, no hombre, el perdedor es el Instituto Nacional Electoral. El INE dio de baja a 600 ciudadanos que recababan firmas para la revocación de mandato debido a que entregaron registros de apoyo falsos y con inconsistencias tan graves, tan grandes, como que en ella opinaban perros, con todo respeto a los perros. La Asociación Civil Que Siga la Democracia entregó al INE, así llevó las cajas, un tercer paquete de firmas para impulsar el ejercicio de la revocación de mandato, y frente a la oficialía de partes del INE colocaron 366 cajas con poco más de 1,600,000 rúbricas. El plazo para entregar este tipo de firmas termina el 25 de diciembre y el Instituto Nacional Electoral tiene un plazo determinado para hacer la revisión y
40 días es lo que tiene para hacer la revisión y certificar que las firmas de apoyo para la revocación están y son confirmadas. Reyes Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dice que son tiempos de defender a las instituciones electorales y demostrar que la apuesta que se hizo al crear este órgano jurisdiccional es la correcta. Y bueno, habla Reyes Rodríguez así. Estos son tiempos para reafirmar las convicciones democráticas. Son tiempos de mantener la unidad en torno a la defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía y en torno a la defensa de las instituciones electorales. Son tiempos de demostrar una vez más y siempre que la apuesta que hicieron las mexicanas, los mexicanos, fue la apuesta correcta. Somos la última instancia de determinación jurídica para la aplicación de las reglas de juego político y nos corresponde garantizar que todas las personas tengan los mismos derechos para organizarse y participar en la vida pública y política del país. Nuestros cargos son pasajeros, pero nuestras decisiones son permanentes. De ahí la importancia de cómo decidimos y de qué decidimos. Yanilo Tárara tiene toda la razón. O sea, las instituciones prevalecen, los hombres pasamos y somos aves de paso, no es otra cosa, pero la institucionalidad de los pueblos se da a través de las organizaciones, de aquello que nos gobierna a todos. Es por eso que es tan trascendente esto. Después de meses de confrontación y de señalamientos cruzados, Andrés Manuel López Obrador pienso que se lleva una victoria. Convocó a todos los gobernadores del país a reunirse en Tabasco. Y hubo dos cosas. En primer lugar, de los 32 gobernadores fueron 31. Solamente faltó Enrique Alfaro. Una. Y dos, creo que con esto la alianza republicana que se había formado, digamos como un apéndice de la CONAGO, con gobernadores disidentes, pues prácticamente les puedo decir que desapareció. Y Diego Sinue, el gobernador de Guanajuato, sobre esto hablaba. La Alianza Federalista pues está un poco desdibujada, muchos ya se fueron, otros los que estamos no sabemos si estamos o ya no estamos, qué pasó con esta alianza. Lo que es cierto es que estamos aquí hoy reunidos con el presidente porque nos interesa mucho ver por nuestros estados obviamente y por el país. Esa la ganó el presidente de la República, la Alianza Federalista, ya dice, está un poquito, no hombre, no está desdibujada, ya no existe, por Dios, Diego Sinue, ¿de qué estamos hablando? Omar Fayad, gobernador, por cierto, priista en Hidalgo, que asumió la presidencia de la CONAGO, anticipó que buscarían la unidad y el regreso de aquellos que en algún momento se manifestaron como disidentes. Tenemos que cerrar filas, vamos a hacer un gran esfuerzo, primero para que todos los que ya no estaban regresen a la CONAGO, estemos todos, México nos necesita a todos y hoy tenemos con esa gran responsabilidad que asumir un nuevo rol como CONAGO. Pues sí, un nuevo rol como CONAGO. La CONAGO que no era nada, ahora lo vuelve a hacer todo y todo en torno al presidente de la República. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque ya hay más gobernadores de Morena después de las elecciones intermedias. Ese es un factor muy, muy importante. Y dos, porque comen de la mano de la federación. Y si la federación no les da dinero, están pelas. Y pues poderoso caballero es don dinero. El gobierno federal destinará 2.700 billones de pesos para equipar a las policías de los municipios con mayor incidencia de homicidios dolosos, y Rosa Isela Rodríguez habla. Aprovecho este espacio para anunciar que por decisión presidencial el siguiente año se destinarán 2.700 millones de pesos que con el concurso de los gobiernos estatales serán destinados para el equipamiento de los policías en los municipios que enfrentan los mayores índices de homicidios dolosos en el país. Mencionar que estos recursos provienen del aseguramiento de cuentas que se utilizaron para la comisión de delitos como la extorsión.
Bueno, 2.700 millones de pesos suenan muchos, pero si tomamos en cuenta que son más de 2.000 municipios y que dentro de ellos una gran cantidad de estos están metidos ahí en la violencia, pues realmente el dinero que se ofrece no es nada. En términos de número, 2.700 millones de pesos, pues vamos a pensar que es algo, pero para un país y para sus municipios, sus municipalidades, no es absolutamente nada. Rubén Rocha, gobernador morenista, por cierto, de Sinaloa, descartó un incremento de la violencia por la recompensa que ofrece el gobierno de los Estados Unidos de $5 millones por la captura, información y posible captura de los 4 hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Informó que se abrió una carpeta de investigación por la presunta liberación de Aureliano Guzmán Araujo, sobrino del Chapo, todos lo vimos en las redes sociales, que armó una balacera, él solito, ¿no? Empezó a disparar en una discoteca, en un antro, como si fuera una serie de Netflix. Armó una balacera y amenazó con una pistola en la cabeza a un hombre en un bar en Culiacán. El teniente Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado, rechazó que haya medidas adicionales para... Hombre, este cuate llega, pega una balacera, amenaza a la gente, le pone una pistola a la cabeza a una persona y se va como si nada más por ser sobrino del Chapo. Díganme ustedes, por favor, ¿en qué lugar estamos viviendo? Las organizaciones mexicanas del narcotráfico explotan aplicaciones de redes sociales para comercializar pastillas con fentanilo. Y con esto la jefe de la DEA, Ann Milgram, habla. Is that the cartels have harnessed the perfect drug delivery tool, social media. Social media applications that are available on every single smartphone in the United States. The Mexican drug cartels don't care that they are killing a staggering number of Americans every day. Dice la directora de la DEA, las organizaciones criminales de venta de drogas mexicanas están tomando como instrumento para vender sus drogas algo que todos tenemos en nuestro celular, que es los medios sociales, las plataformas. Y estas aplicaciones son accesibles para cualquiera. Y estos cárteles mexicanos, vuelve a insistir, no toman en cuenta a la enorme cantidad de personas que están matando dentro de la sociedad norteamericana. La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito del Feminicidio indaga el homicidio de la actriz y cantante Tania Mendoza, protagonista de esta película La Mera Mera Reina del Sur, hecha en el 2005. Fue asesinada el martes en Cuernavaca. Hay que decir que cada diciembre Mendoza dedicaba palabras de afecto al narcotraficante Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, abatido hace casi 12 años, justamente en la misma ciudad de Cuernavaca. Fue ultimado, no sé si se acuerdan ustedes de ese evento, fue ultimado en un edificio de departamentos de Cuernavaca y llegaron llegó la Marina Mexicana y sobre el cuerpo de Arturo Beltrán lo llenaron de billetes, ensangrentado, lo llenaron de billetes como una forma irónica y sarcástica de hacer ver que habían terminado con uno de los capos más importantes de la venta de drogas en ese momento en México. Un grupo de hombres armados atacó a la comandancia de la Policía Ministerial ubicada en la colonia Emiliano Zapata, esto en Acapulco. Los delincuentes también balearon una patrulla estacionada fuera de las instalaciones. Dejaron una granada de fragmentación que, bueno, como suele pasar, no explotó, no hubo víctimas, por supuesto. El hombre asesinado el miércoles por 2 individuos a bordo de una motocicleta en la avenida Oceanía, en el cruce de Circuito Interior en la alcaldía Venustiano Carranza, trabajaba en la Secretaría del Medio Ambiente, pero no se sabe hasta este momento el móvil, por qué llegaron y se fueron sobre él y lo mataron. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, da a conocer este informe y no hay más que una carpeta de investigación abierta. Autoridades de Chihuahua aseguraron 2.424 fragmentos de huesos y evidencias criminalísticas en un rancho en Cuauhtémoc, en Chihuahua, esta zona manzanera y lechera de la República Mexicana. Dentro de 5 días se determinará
si Mauricio Toledo, diputado desaforado acusado de enriquecimiento ilícito, es extraditado a México o no. Según dicen autoridades chilenas, el jueves inició esta audiencia de extradición, por presuntamente llevar a cabo una campaña mediática que viola la presunción de inocencia y pone en riesgo la integridad de Rosario Robles. Su hija, Mariana, presentó una denuncia en contra de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, ante la misma Fiscalía General de la República. Andrés Manuel López Obrador dice que la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, dice que es un órgano autónomo, ¿no? Dice que es para ahorrar y evitar la simulación y el saqueo. No es que no nos importe, obviamente, al contrario, nos interesa mucho. Lo que no queremos es que medren, que saquen raja de estas causas. Hijos, mal dormir. El presidente sostuvo que hay mucha hipocresía en quienes buscan combatir el cambio climático, pues hacen cumbres y por otro lado autorizan extraer más petróleo. Hay mucha hipocresía. Quienes tienen la bandera del cambio climático y hacen hasta cumbres al mismo tiempo que hablan de la preocupación del cambio climático, están autorizando producir más petróleo. Pobre señor. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Dice que anoche cuando estábamos en la disquisición de qué pregunta hacer a nuestro público el día de hoy, llegamos a una que es muy dura, pero que arriesgando a que sea muy dura, al mismo tiempo pienso que lo que podríamos lograr es que nosotros identifiquemos en la percepción de lo que prevalece en el ambiente qué es la impresión que está dando el gobierno del presidente López Obrador con respecto de su presunta relación con el narcotráfico. Es muy duro tener que decir y aceptar que un gobierno federal está presuntamente aliado con uno de los grupos criminales más notorios del planeta en México. La pregunta pues, subyacente tiene, por supuesto, pues una afrenta, ¿no? Que en función del resultado, pues podemos darnos cuenta la dimensión de que lo que la pregunta plantea tiene una respuesta contundente del auditorio. Contundente en el sentido de que sobre la pregunta que les pongo, ¿cree usted que el gobierno mexicano tenga nexos con el narcotráfico? Que es una pregunta de suyo muy dura. El 94% de nuestro auditorio piensa que sí. 94 de cada 100 personas piensan que sí hay un nexo, y es un nexo que no es, digamos, una percepción gratuita. Es producto de una serie de acontecimientos que han dado de parte del gobierno del presidente López Obrador la pauta a seguir de lo que desde su punto de vista es una estrategia para alcanzar la seguridad, la no violencia y el ejercicio del Estado de Derecho en México, que es esta política de abrazos y no balazos, de decirle a los delincuentes en momentos clave de nuestro país como procesos electorales que la delincuencia se ha portado bien, por ejemplo, que la felicita, que el presidente tiene una relación abierta con células y personajes clave de cárteles mexicanos, y que en las acciones que el gobierno de la República ha emprendido, muchas de estas favorecen a unos grupos de delincuentes y perjudican a otros. Es así. Y todo esto compromete al país
porque si bien es cierto, la presunta colaboración entre gobiernos mexicanos con grupos de delincuentes no es nueva, no lo es. Nunca había estado tan abierta como lo está hoy, porque es público y notorio que el presidente de la República ha protegido a capos importantes de la droga y de los cárteles en México. ¿Hasta qué punto? Hasta que el día de ayer el presidente de la República en su mañanera dijo que Estados Unidos había levantado un reclamo a través de la oferta de una recompensa en un total de $20 millones para quien dé información que conduzca a la captura de 4 hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Y el presidente, en su alocución, dice, es que estos hombres en los Estados Unidos son considerados como delincuentes. No dijo en México, dijo en los Estados Unidos por un lado. Y por el otro dijo, si se les tiene que detener, como diciendo, no estoy seguro, entonces tendría que ser mi gobierno el que encabezara ese operativo para hacerlo, para detenerlos. O sea, le está diciendo a Estados Unidos, ni te metas, ¿eh? Es una potestad mía. Potestad que no va a utilizar, ya que en los últimos 3 años se ha visto que hacia estos hijos de Joaquín Guzmán Loera, que supuestamente son los herederos de la operatividad del cártel de Sinaloa, no ha emprendido una acción. Bueno, hubo una que acabó en la liberación de lo que pues ya estaba en sus manos, que era Ovidio Guzmán. Ahora dice, no, los norteamericanos aquí no se van a meter. Y si hay que detenerlos, lo voy a hacer yo, mi gobierno. Pero ante la respuesta a la pregunta que aquí estamos proponiéndoles a todos ustedes, esta detención nunca se va a hacer. Nunca. Por lo menos en este sexenio no lo veo. No a ese grupo, no al grupo del cártel de Sinaloa. Ahora, ¿por qué pudiera haber pretendidamente una sociedad entre el narcotráfico y el gobierno de la República? Una, porque presuntamente, pudieron haberle ayudado al hoy presidente para llegar a donde está. Y 2, porque presuntamente también los grupos del narcotráfico tienen información que pudiera comprometer al titular del Ejecutivo en México. Entonces, con estos puntos de vulnerabilidad, al presidente no le queda más que doblar las manos y no hacer nada. No solamente nada en contra de ellos, nada en contra de la delincuencia. Ahí está, abrazos y no balazos. Llevamos 3 años. Hoy el país es más violento que nunca. Hoy las diferentes modalidades delincuenciales, en todas estamos hasta arriba. Hoy este país no ofrece a la ciudadanía la garantía de que sus derechos privados y su principal e inalienable derecho hacia la libertad de tránsito y de pensamiento están garantizadas. Hoy México tiene el nivel de agresividad a los periodistas dentro de un país el más grande del mundo, con un presidente que todos los días sale a la palestra pública para atacar a la prensa que no va de acuerdo con él, exacerbando justamente esa división y esos actos punitivos en contra de la prensa mexicana. Es poco seguro ser periodista en México. Es poco seguro opinar sobre este gobierno tiránico. Es poco seguro atentar en contra de lo que es una disposición que salga de Palacio Nacional. Y el hostigamiento, ahí está. Por lo mismo, pienso que tu percepción, hoy la tomo como la percepción. 94% del 100 dice que creen que el gobierno mexicano tiene nexos con el narcotráfico. La pregunta la hacemos nosotros. Las preguntas no son incómodas. Lo que resultan incómodas son las respuestas.
Y quiero decir desde aquí, a Palacio Nacional, que casi la totalidad de un público está diciendo el presidente y el narcotráfico son lo mismo. Esto es un horror para México y es un deshonor estar con López Obrador al frente en este país. Qué momento más difícil, qué momento más oscuro, qué momento más peligroso para México. No sé si pueda yo ser más claro, pero en estas palabras encuentro un sentimiento que hoy veo que es generalizado. Presidente y narco son lo mismo. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy en comunicación con Benito Solís, a quien le agradezco que tome esta llamada. Él es presidente del Comité de Propuesta Económica de la Coparmex. Benito, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte esta mañana de viernes. Buenos días. Muy buenos días, Dro. Hace tiempo nos veíamos, ¿verdad? Como de costumbre. Sí. Muy activo, te escucho. Pues me da mucho gusto verte, Benito. Y fíjate que hemos venido compartiendo con nuestro público últimamente esta preocupación, que estamos viendo un crecimiento importante en el proceso inflacionario en la economía. Si bien es un fenómeno mundial por la pandemia, entre unas de las cosas, en el caso de México estamos viendo que pues, la vulnerabilidad de nuestra economía con respecto de otras es mayor, y el día de ayer se toma la decisión de aumentar en 50 puntos base la tasa preferencial de interés, dejándola en 5,5%. Muchos al principio del año decían 5,5% va a ser mucho, pero pues finalmente aquí se dio. La semana pasada la Fed decidió no aumentar su tasa, en lo que nosotros aquí cerramos el año con este 0.5%. Desde el punto de vista de Coparmex, Benito, ¿cómo se ve este panorama inflacionario de cara al final de este año y sobre todo de lo que nos espera en el año que viene, en donde habrá, creo, algunos huecos fiscales importantes y aparte un cambio con muchas señales en la gobernanza del Banco de México? Sí, primero muy buenos días a ti y a todos tus oyentes, tu auditorio. Obviamente la inflación es una preocupación que tiene Coparmex y que tienen todos los organismos empresariales. Muchos opinan que a los empresarios nos gusta que suban los precios de las cosas, pero no es cierto. A nosotros nos gusta que aumenten nuestras ventas, que tengamos mayores ingresos y que la gente tenga más ingreso para poder hacer su actividad económica. Entonces, aumento en las tasas de inflación es un elemento que nos preocupa. El otro aspecto que nos preocupa de la inflación es que el sistema económico deja de funcionar correctamente. ¿Qué quiero decir con esto? Los precios son señales para los consumidores y para los fabricantes, para los comerciantes, de lo que el público quiere, de lo que los consumidores quieren. Cuando alguien de nosotros adquiere más bienes de algún tipo, más camisas de alguna cosa, algún otro producto más, los precios suben y los precios de los productos que no les gustan a los consumidores bajan, no se venden. Estos son señales muy fuertes para los fabricantes, para los productores, para los empresarios, de lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo bien y lo que están haciendo mal, lo que se debe dejar de producir. Cuando hay inflación, toda esta información se distorsiona, todo sube, ya no sabemos, unos suben más que otros. Si pongo un negocio que creo que es bueno porque están subiendo sus precios, bueno, me voy para allá. Pero como hay inflación, suben también los costos y a veces suben más los costos. Y con esto hace que yo pierda mi negocio. Entonces, todo el sistema económico se distorsiona. Nosotros ya vimos en nuestro país inflaciones de más de 100%. El sistema económico funciona muy mal. Las tasas de interés suben al 120, 130%. Se distorsiona todo el proceso. Un ejemplo de un país que está destruido, en donde se le atribuye mucho al proceso de inflación, es Venezuela. Llegó a ser de más de 1,000,000%. Los precios suben 100% diarios. O sea, no se puede trabajar normalmente, no se puede hacer actividad. Entonces es una preocupación que las inflaciones empiecen a subir. Nos preocupa que no se hagan las necesarias actividades para poderla frenar. Y entonces, aunque no es la medicina que más nos gustaría, sí preferimos que suban las tasas de interés a tener un proceso inflacionario futuro que pudiera terminar en algo desbocado. Fíjate, Benito, yo creo que tú y yo tenemos la suficiente vivencia, experiencia y memoria
de saber qué fue lo que le pasó a México cuando tuvimos inflaciones de 3 dígitos. Acuérdate de aquel tiempo cuando había un pacto para regular los precios y una especie de corralito incluso en nuestro país con aquellas tarjetas que decían valid only in Mexico. ¿Te acordarás de todo aquello? Claro. Yo creo que las siguientes generaciones no han vivido esto y no se dan cuenta del peligro potencial que esto representa para nosotros, para todos nosotros, para el bienestar de nuestras familias. Hemos venido viendo un crecimiento de la población en pobreza, en extrema pobreza, y una baja de un porcentaje muy importante de la clase media hacia la clase baja. Hay un deterioro en la economía, en las cadenas de suministro, en las cadenas de pago. Es decir, toda la economía está trastocando. Y pienso que esto nos va a proponer un 2022, Benito, ojalá y me equivoque y me haga Dios la boca chicharrón, pero creo que el 2022 va a ser un año difícil. Mira, totalmente de acuerdo. Se viene un año difícil, un par de años difíciles, tanto por el entorno internacional como por las medidas que ha habido en México en los últimos años, en donde se ha creado una serie de preocupaciones sobre lo que está sucediendo, que están afectando la inflación. Aquí nada más que vuelvo a comentar y ratificar lo que tú dices. La inflación es un impuesto a los más pobres, es un impuesto a la gente que tiene salarios fijos, es un impuesto a aquellos que son deudores y por desgracia afecta un poco menos a la gente que tiene ingresos variables, gente que tiene ingresos en otras divisas. Entonces hace una concentración de la riqueza que no debería de existir. Hay que ayudar a que toda la sociedad suba en la misma manera. Entonces, inflación es un impuesto de los más regresivos que existe. Imagínense, un gobierno puede imprimir billetes que cuestan nada, papelito, y con eso puede adquirir automóviles, casas, puede asignar contratos. Es simplemente un papelito. Pues, ¿cómo es que se puede funcionar eso? Porque se le quita riqueza a la sociedad para poder efectuar esos billetitos. Por eso es tan importante lo que ha habido de que tengamos un Banco Central autónomo que tome las decisiones en base al objetivo. El Banco de México tiene el principal objetivo, el único objetivo prácticamente, de mantener bajo control la inflación. Y su único instrumento que tiene directo es el manejo de la oferta monetaria, cuánto dinero hay, y entonces tiene que abocarse a ese objetivo. Por eso tomó la decisión de subir las tasas de interés días pasados para poder controlar un poco la cantidad de liquidez que está viendo la economía. Un costo que esto conlleva es que si hay menos liquidez, pues hay menos demanda de algunos productos, se puede afectar un poco la actividad económica, y de aquí la importancia de que haya expectativas positivas para que los inversionistas sigan entrando al país, sigan creando empresas, y esto compensaría la menor liquidez que pudiera presentarse en este momento. Ahora, para el próximo año, Estados Unidos y en el resto del mundo también está pasando lo mismo. Estados Unidos ha tomado la Fed, que se llama, que es el Banco Central de allá, ha tomado la decisión de enfrentar muchos de sus problemas con aumento de liquidez, y ha habido unos aumentos estratosféricos de liquidez a nivel mundial. Viene la crisis de las Torres Gemelas, los ataques, imprime más dinero. Viene la crisis de la bolsa de valores del .com, imprime más dinero. Viene ahora el COVID, imprime más dinero. Vamos, para que tengamos una idea de lo que ha estado imprimiendo adicionalmente, al mes imprime cerca de 120,000 millones de dólares que inyecta la Fed, el Banco Central, a la economía. ¿Qué son 120,000 millones de dólares? Al mes es el PIB total de México al mes que inyecta en liquidez. Es como si pusieran otro México al norte de nuestra frontera cada mes, para que tengamos una idea de la magnitud de lo que está viendo de liquidez. Nada más que los dólares no se quedan en Estados Unidos, se van a Rusia, se van a China, se van a Australia, y entonces se han diluido en todo el mundo, y esto está presionando finalmente a que aumente los precios, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Y entonces eso ha permitido que no se vaya tanto a inflación en Estados Unidos. Pero ya empezó a presionar, y el gobierno de Estados Unidos, la Fed, ya va a tomar la decisión, ya anunció
que va a subir 3 veces las tasas de interés probablemente el próximo año y probablemente todavía hasta 2023 va a seguir aumentando tasas de interés. Entonces, este aumento de tasas de interés allá hace que los flujos de dólares ahora vayan en otra dirección. Antes iban de Estados Unidos al resto del mundo. Ahora vamos a ver salida de dólares de la mayoría de los países hacia Estados Unidos. Van a empezar a salir, y aquí ya empiezan a salir de México por esa promesa de que va a haber más tasas de interés allá. Entonces, esto cambia toda la relación de equilibrio a nivel mundial, lo cual se agrava a la inflación que tenemos nosotros. Sí, pues ahí, Benito, coincidimos en que será un año complejo. Yo pienso que los mexicanos, y sobre todo muchos de los mexicanos que tienen la potestad de poder invertir, mover la economía, confiar en nuestro futuro, confiar en nuestra capacidad de trabajo, debemos como sector privado darle la vuelta a la hoja y salir de esto, porque si todos entramos en el terreno del miedo, se va a paralizar todo y esto va a resultar todavía peor. Veo que hay mucha desconfianza en muchos sectores de inversión. He platicado con muchos de los posibles inversionistas que hay en México y para México y noto un problema muy agudo en términos de credibilidad, y creo que debemos de avanzar juntos. Y Coparmex es un elemento central con sus 65 delegaciones, con el liderazgo de Pepe Medina. Yo creo que tenemos mucho que hacer el año que viene y darle a México una porra muy grande para hacer sentir que somos y hemos sido un país viable independientemente de las circunstancias. Y tú sabes a lo que me refiero. Te mando un abrazo, te agradezco estas reflexiones y espero que el año que venga hablemos de cosas buenas y que tú y yo tengamos la oportunidad de dialogarlo con nuestro público. Te mando un abrazo, querido Benito. Muchas gracias, y creo que es el momento de estar unidos como país para poder sacar este gran país adelante, que tiene mucho que dar. Muchas gracias. Estoy absolutamente seguro. Gracias, Benito Solís, presidente del Comité de Propuesta Económica de Coparmex a nivel nacional. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estoy en comunicación con Adriana Braniff, que como siempre nos tiene información desde Miami, en la Florida, en los Estados Unidos. Adriana, te saludo esta mañana, como siempre, con mucho cariño. Buenos días. Buenos días, Pedro. Mañana de viernes y además ya la próxima semana es semana de Navidad. No, ya llega la Navidad. Por lo pronto, pues estamos instaurados aquí en las posadas. Ya empezaron las posadas pandémicas. Eso sí, posadas pandémicas. Y es que la cosa con Omicron está tan mal que, por ejemplo, hay lugares como, por ejemplo, la reina Isabel ya canceló su comida de Navidad familiar por Omicron. Joe Biden, pues ya también canceló las tradicionales fiestas de la Casa Blanca. Las malas lenguas dicen que porque él se acuesta a las 4 de la tarde. No, no es cierto. No es así. Hay Biden para rato, Pedro. Está en total y absoluta forma, y así tiene que estar en forma porque tiene que enfrentar este equipo que están haciendo China y Rusia, los dos. Y hay noticias aquí. Esta semana, como sabemos, Xi Jinping y Vladimir Putin pues platicaron y tuvieron una reunión. Y si no se abrazaron y no se besaron estos dos presidentes, el ruso y el chino, pues solamente fue porque estaban virtualmente así. Председатель Си Цзиньпинь, дорогой друг, приветствую вас. Sabes que te quería como a nada en el mundo. Ahí están, se quieren, Pedro. Sabemos que este es un matrimonio de conveniencia, eso sí, ¿no? Porque pues la frase dice así: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso es lo que es. Sí. Una amistad, ¿no? El enemigo de un enemigo es mi amigo. ¿Qué mejor explicado que eso, no, Pedro? Mejor nada. Nada. Haciendo equipo. Es una amistad que se ha venido pues consolidando en los últimos años. No sé qué opines tú. Y pues trascendió que en esta reunión pues casi que pactaron con sangre, porque acordaron hacer equipo en contra de lo que consideran pues una amenaza común, que es Estados Unidos, porque los dos tienen su manzana de la discordia. La de China, ¿cuál es? Taiwán. La de Rusia, ¿cuál es? Ucrania. China quiere una
una sola China quiere acabar con la autonomía de Taiwán y hacerla parte de ella, y Rusia quiere seguir influyendo en Ucrania, que alguna vez fue parte de la extinta Unión Soviética y que ve con muy malos ojos que está recibiendo apoyo de los Estados Unidos. Y sí, se voltearon a ver y dicen, hagamos equipo. Rusia le dijo que claro, que iba a estar en la inauguración de los Juegos de Invierno en febrero y después podría tener una reunión cara a cara. Y Joe Biden por lo pronto dice que él no va, y peor aún, pues está encabezando un boicot diplomático en contra de estos Juegos de Invierno allá en Beijing. Dos países que alguna vez fueron enemigos, Rusia y China, ahora se consideran almas gemelas, y la noticia es que ayer el vocero del Kremlin dijo que Putin quería sostener otra reunión con Joe Biden antes de que termine el año. Y si es así, pues ya se tiene que apurar, porque pues eso es la semana que entra, y la reunión sería para seguir platicando sobre Ucrania, Pedro. Sí, fíjate que esta manzana de la discordia que es Ucrania, el presidente Putin ha puesto un acento muy particular en su dominio. Ahí está más o menos la tercera parte de lo que quedó en la Unión Soviética del arsenal nuclear de la Unión Soviética en su conjunto, por un lado. Y por el otro lado, acuérdate lo que pasó con Chechenia, que fue un mismo proceso de una obstinación de parte de Moscú y no midió las consecuencias de lo que esto pudiera haber traído en el ámbito internacional de apoyos de otros lados, en este mundo multipolar. Pero creo que la postura es intransigente, o por lo menos inflexible, de parte de Moscú, y en todo esto, pues el que faltó en esa plática fue Washington, y a ver qué dice Biden al respecto de esta posible alianza de mi enemigo en contra del enemigo de mi enemigo. Y fíjate, la forma en la que saluda Putin a Xi Jinping fue mucho más cordial que la manera en la que saludó Putin a Biden en la reunión que por Zoom tuvieron en días anteriores. Me acuerdo que lo comentaste lo frío que había sido al estilo ruso Vladimir Putin con Joe Biden, cuando pues casi le dice bye, muy fríamente. Pues no se trata de algo ruso, se trata de algo más, porque pues sí, a Xi Jinping pues solo le faltó el abrazo y el beso porque estaban a la distancia, pero sí le dijo querido amigo, y están haciendo este equipo. Y bueno, hay que ver lo que pasa en la historia. Georgia también, por ejemplo, fue invadida por Rusia en alguna ocasión, hubo una guerra en Georgia. Georgia, se diría, Georgia, que es la otra parte, la otra frontera de Rusia, y justamente por la misma situación. Entonces, pues podría estar latente una invasión de Ucrania. Vamos a ver, espero que no nos vayamos así con una Navidad de esta manera. Oye, Pedro, pero antes de irnos, quería comentar contigo el apagón de Venezuela. Hubo un apagón esta madrugada casi total de toda Venezuela, se quedó a oscura. Ya sabes, ¿no? La nueva normalidad. Desde hace tiempo, estos apagones ya son una constante en Venezuela. El sistema eléctrico pues está igual que todo Venezuela, deteriorado. Pero ¿qué dice la gente? La gente dice que a la gente que le dicen que la culpa es de otros, no es culpa del gobierno, y quien va a resolver el problema es Superbigotes. Y no es un apodo que le estamos poniendo aquí, Superbigotes existe, Pedro. Mira. Yo no soy Superman, yo soy Superbigote, mira. Equipo, lo enfrentaremos juntos. Es un ataque múltiple. Sabotearon Guri. Ciberhackeo. Bombazo. Eso es desgraciado. Es el dron electromagnético. A sus puestos. Si de los malos, yo me encargo. Superbigote y su mano de hierro, qué barbaridad. Y estas caricaturas ya se hacen de AMLO, en México, estos cómics. Algo similar. No, imagínate, esta caricatura está en la televisión estatal de Venezuela, el Superbigotes existe, le están echando la culpa a los demás. Y bueno, sí, lo mismo pensé yo, podría surgir también el Superpato, ¿no? El Superpato, el Superbigotes, porque ya sabemos, cuando no se solucionan los problemas, pues siempre hay que echarle la culpa a otro y ponerse uno como el héroe de la película. ¿A qué hemos llegado, Pedro? El cinismo en Venezuela con Superbigotes. Ya va. Adriana, como siempre, gracias. Gracias y te deseo un buen fin de semana.
Igual para ti, Pedro, te mando un abrazo. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vamos a la hora central, un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana. Decirles que la Junta de Gobierno del Banco de México decide incrementar la tasa de interés referencial en 50 puntos base para dejarla en 5,5% y hacer frente con esto, tratar de hacerlo, a la elevada tasa inflacionaria que se está dando en la economía mexicana. Es la mayor alza en Banco de México realizada en una tasa de interés interbancaria en muchos años. Y con ello está cerrándose el año con una previsión para que el Banco de México trate de contener, por un lado, a la inflación y por el otro lado, no se desbarre la paridad del peso con respecto del dólar. No debemos de olvidar que a finales de este mes habrá un cambio de mando en el gobierno del Banco de México, saliendo Alejandro Díaz de León y entrando Victoria Rodríguez Ceja como la nueva gobernadora del Banco Central y dando una pésima impresión a los mercados internacionales. El Banco Central revisó al alza su proyección de inflación para el cuarto trimestre del año, que prevé esté ubicada sobre el 7.71% desde el 6.8%. Proyectó que este va a tratar de hacer que la inflación esté contenida en el 3% hasta el tercer trimestre del 2023. O sea que vamos a tener un proceso inflacionario por un buen rato. La Comisión Federal de Electricidad realizó la primera oferta pública de adquisición en el mercado local para la recompra de lo que se llaman unos instrumentos, se llaman Cebures, por un monto de 7,782 millones de pesos. La recuperación de México abre la brecha entre el empleo, llaman decente, y el que tiene condiciones más desfavorables, según advierte la Organización Internacional del Trabajo, al referirse al subempleo y a la economía, informal, que ahora con la recuperación de empleos está teniendo una incidencia de 80% a la informalidad, 20% a la formalidad. El tope a las comisiones que cobran las Afores a sus clientes sí podría entrar en vigor en enero, luego de que Rodrigo de la Peza, juez primero de distrito especializado en competencia económica, niega una suspensión definitiva en el amparo que había suspendido provisionalmente esta reforma, un amparo promovido por la Afore Azteca. Y bueno, sobre esto quiero platicar, y además le agradezco muchísimo su presencia aquí, a Jorge López Pérez, vicepresidente de pensiones de la Comisión Nacional de Capital Humano de la Coparmex a nivel nacional. Jorge, te saludo. Buenos días esta mañana, ¿cómo estás? Buenos días, Pedro. Con gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Pues nada, aquí con este tema de las Afores. Hay algunas que están empezando a pegar de pataleos porque dicen, nos van a limitar la comisión, y lo que está tratándose de hacer por otra parte es más o menos homologar las comisiones en función de lo que se cobra, digamos, como un promedio a nivel latinoamericano, por lo menos. Y yo quisiera que me dieras tu punto de vista sobre esto y en qué puede derivar esta idea de que se limiten las comisiones. Primero, si me permites el comentario, Pedro, como mexicanos tendríamos que reconocer que tenemos un sistema sólido, robusto y que ha ayudado al desarrollo económico los últimos 25 años. Y que cualquier cosa que vulnere lo que hemos construido en todos estos años, como mexicanos deberíamos de salir a defenderlo de manera importante. El segundo tema que te compartiría es, las Afores han mostrado enormes, coincidencias en ir disminuyendo las comisiones. Si tú revisas las comisiones de las Afores en los últimos 48 meses, han bajado en un porcentaje muy relevante. Entonces, el sistema no está peleado con el hecho de ir bajando comisiones de manera gradual y ordenada. Y tercero, el control de precios en los mercados, como tú sabes y como economistas lo han dicho muchas veces, pues tiende a tener efectos negativos en el principal beneficiario del servicio, y en este caso seríamos los mexicanos. El que bajen las comisiones de las Afores es muy relevante para los mexicanos en general, pero no es tan relevante, por ejemplo, como elevar la tasa de ahorro.
cosa que hicimos en la reforma pensionaria del 2019, que se aprueba para el 2020. Te voy a poner un ejemplo. El impacto de que bajen las comisiones como se está proponiendo, más o menos en la Afore promedio de 69 millones de cuentas, le da un ahorro de 14 pesos aproximadamente al mes. Pero si tú bajas el rendimiento 1.5%, es decir, las Afores han dado en promedio el 9,5%, vamos a poner que estén dando ahora el 8%. Ese 1.5% en cada una de las cuentas significa cerca de 159 pesos. Es una referencia más o menos de 11-1. Entonces, ¿qué es lo que más nos conviene a los mexicanos? Que el sistema siga funcionando como ha funcionado y que los inversionistas profesionales que están dentro de las Afores sigan teniendo todos los recursos para seguir brindando los rendimientos que nos dan a los mexicanos. El costo evidentemente hay que cuidarlo y no debe de haber abusos, pero el sistema ha ido pasando por una serie de etapas que en un inicio, digamos en los primeros 10 años de inversión tecnológica, comercial, administrativa, bueno, pues se podrían haber justificado comisiones un poco más altas. Que el regulador haya tenido que entrar, que el gobierno haya tenido que entrar a ayudar a bajar esos costos, yo creo que es positivo. Pero insisto, tiene que ser de una forma ordenada, acordada evidentemente con el gremio, y que con esto haga que los mexicanos sigamos disfrutando de los beneficios más importantes de la Afore, que si tú me permites es el rendimiento. Pues con todo ello, yo estoy viendo que a ver, estoy pensando de más, yo estoy viendo que al gobierno se le están acabando los recursos. Y te transmito una inquietud que hay en la sociedad mexicana. Se están acabando los recursos, ya se acabaron los fondos de los fideicomisos, ya se acabaron los fondos del nivel presupuestario que se tenían al principio de la administración. La situación fiscal está presentando cada vez más huecos, las necesidades gubernamentales requieren cada vez más dinero y entonces llega un punto en donde dices, me estoy quedando sin recursos. Habría... Y es una pregunta que yo sé que en este momento no tiene respuesta, pero digamos como tendencia. ¿Tú crees que habría la tentación de esta administración de tomar las Afores para su administración? No obstante, la mayoría de lo que se aplica dentro de las Afores es en recursos gubernamentales. Yo te diría que es muy complicado, Pedro, porque es darse un balazo en el pie. O sea, habría pocas acciones que deteriorarían la calificación del país en términos crediticios, como tomar el tema de las pensiones. Pero déjame construir sobre esto. Lo primero es, el presidente de México promovió una reforma pensionaria que se propuso desde el sector privado, en donde pusimos al trabajador en el centro de la misma reforma para beneficiarlo, incrementando el ahorro principalmente auspiciado por las cuotas patronales. Esta reforma, en las condiciones políticas que se llevó, hubiera sido imposible en cualquier otro sexenio. Este presidente en particular tenía, digamos, alineados Congreso, empresarios, sindicato y el poder completo para pasar una reforma, digamos, de gran calado en el sistema pensionario. La hizo en el sentido correcto. La hizo fortaleciendo el ahorro y dándole un espaldarazo al sistema, no sin pedir un condicionamiento de comisiones al que hiciste referencia al inicio de nuestra conversación. Yo creo que esa referencia de comisiones entre Colombia, Chile y Estados Unidos fue una selección de países y de instrumentos, no necesariamente la mejor técnica posible. Pero al final del día el sistema y las Afores en su conjunto salieron a aceptar y decir, adelante, le entramos. Entonces, yo lo que te diría es, el presidente en esta segunda mitad de su sexenio, yo no creo que tenga tampoco la fuerza ahora para hacer una contrarreforma de su propia reforma. Entendemos que haya ido en contrarreformas de sexenios anteriores, y no soy político ni pretendo hacer un análisis político, pero el presidente no podría, yo creo, y su equipo, salir a promover una contrarreforma que ha presumido, que se ha logrado y que se había intentado en sexenios anteriores en el sistema de pensiones, bueno, el sistema de ahorro para el retiro de los mexicanos.
Y por último, el análisis que tú haces de manera muy breve es sobre los recursos. La mitad de los 5 millones de pesos que tiene el sistema ya los tiene el gobierno, Pedro. Los tiene de una manera formal y de una manera que beneficia a los mexicanos a través de préstamos. Y nosotros con nuestro dinero de 69 millones de cuentas le prestamos a gobiernos municipales, estatales, federales, carreteras, presas, le prestamos al sector privado a través de corporativos, invertimos en acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, invertimos en acciones de la bolsa fuera del país, invertimos en emprendedores, hay fondos de capital de riesgo que se han fondeado en las Afores, hay una serie de cosas. Y eso explica los buenos rendimientos que tiene y claro, que hay espacio de mejora, no quiero decir. Pero al final del día, Pedro, yo creo que ir para atrás tampoco es que puedas agarrar el dinero de las Afores, no es una cubeta con dinero. Es una estructura financiera muy compleja de papeles, que lo que sí es riesgoso, Pedro, y lo diría no solo de este sexenio, sino los que vienen, es el flujo futuro. Que se haga una reforma, yo creo que en este sexenio está muy complicada, pero que en sexenios posteriores se piense en que el incremento de cuotas que ya se aprobó en la reforma del 19, de repente se piensen en estructuras distintas y que no vayan completamente para allá. Yo te diría que y esta inquietud de la sociedad durante la reforma pensionaria la tuvimos, y en la Coparmex estuvimos claramente trabajando para que se hiciera una reforma en el sentido que se hizo. Yo creo que ahorita ya no da, Pedro, los tiempos para esta inquietud. Pues, Jorge López Pérez, gracias por este análisis. He de decirte, es profundo, inteligente, y esperamos que haya para México, con una propuesta de trabajo, de ahorro consistente, el que podamos tener un recurso sólido en el ahorro para poder seguir haciendo una propuesta de crecimiento para nuestro país. Como vicepresidente de pensiones de la Comisión Nacional de Capital Humano de Coparmex, te agradezco muchísimo tu presencia aquí conmigo. Me llena de entusiasmo el hablar con gente como tú. Gracias y buenos días. Me agradezco mucho, Pedro. Gracias, y yo te diría que somos todos los mexicanos los que vamos a lograr que ese sistema tenga el ahorro sólido, como dices. Te agradezco. Sí, señor. Gracias. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Roberto José Pacheco y algunos trabajos pendientes ahí en el Congreso Mexicano, entre ellos, pues el tema del CONACYT y el CIDE y todas estas cosas. Y Roberto José Pacheco, te saludo esta mañana. Efectivamente, mi estimado Ferriz de Con, hay problemas que están latentes y en la opinión pública pues hay expectativas. En ese sentido te comento que José Narro, quien es vicepresidente del Senado, él declaró que la crisis del CIDE no se debe resolver con manotazos autoritarios como en el pasado. De ahí que el propio legislador se pronuncia porque María Elena Álvarez Bulla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, pues comparezca ante el Congreso para que explique cómo se va a solucionar el conflicto por el que está atravesando actualmente el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Y precisamente sobre esto comenta lo siguiente. Veamos un fragmento. Tenemos que ser respetuosos de la comunidad universitaria, de la democracia interna de comunidades como las del CIDE, y no podemos dar manotazos autoritarios que de alguna forma nos recuerdan el pasado. Bueno, y precisamente hablando de comparecencias, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, mi estimado Ferriz, él se compromete que la mayoría legislativa que él encabeza pues va a facilitar los acuerdos durante los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que entrarán ya a todo lo que se da el próximo año. Y bueno, y dice que las comparecencias de la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, también del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y del director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, serán las comparecencias que estarán impulsando los propios legisladores de Morena. Y quien externó su preocupación, por cierto, por la designación de Graciela Márquez al INEGI a partir de enero, es el senador Damián Cepeda. El motivo es que el INEGI, mi estimado Ferriz, va a perder su autonomía con esta designación. Es la expectativa que se tiene, ya que Graciela Márquez, hay que recordarlo, si actualmente es vicepresidenta del INEGI, antes fue secretaria de Economía en el actual régimen de López Obrador. ¿Y qué quiere decir esto? Según la lectura que da
Damián Cepeda, este senador panista, es que ahora el presidente pretende oficializar sus otros datos. Acuérdate que en las conferencias mañaneras él siempre decía, oiga, que el INEGI dice esto, que las expectativas, que el Coneval. No, es que yo tengo otros datos. Entonces, a final de cuentas, lo que se quiere ahora es oficializar los datos del presidente. Escuchamos lo que dice Damián Cepeda. Y ahorita hemos visto cómo el presidente quiere invadir todos los órganos, poner subordinados en el Poder Judicial, en los órganos autónomos. Y ahorita, pues este nombramiento sí, con todo respeto para la persona, pero era una subordinada del presidente. No, es innegable. Fue secretaria de Estado, debajo de las órdenes del presidente. Bueno, pues ahí está la cuestión. El nombramiento de la nueva gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, que por cierto ha sido cuestionada por su falta de experiencia en política monetaria, y ahora de Graciela Márquez en el INEGI, dicen los legisladores opositores que representan ni más ni menos que un cóctel bomba. Bueno, en no Yucateca precisamente. Mejor descrito imposible. Roberto José, que tengas un buen fin de semana. Gracias y buenos días. Hasta luego, mi estimado Ferriz. Gracias. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Hubo una reunión de la CONAGO. Antes que nada es viernes. Sí, antes que todo, antes que cualquier cosa. Que si se va a acabar el mundo, que si la quién sabe CONAGO, qué, que si no, ya es viernes. Que si los hijos del Chapo, que si es viernes. Oye, me queda claro que si alguien está seguro en este país son los hijos del Chapo, ¿no? O sea, se preocupa más el presidente por los hijos del Chapo que por los niños con cáncer. ¿Tú crees que a los hijos del Chapo les llega una denuncia de no pago del Seguro Social? No, no creo que, oigan, deben lo de los sicarios. ¿Tú crees que a los hijos del Chapo le llega una auditoría del SAT? No, pues no. Definitivamente. Que digan, oiga, aquí le dejamos esta notificación a usted, el señor Ovidio. Le dejamos esta notificación porque tiene usted un enriquecimiento inexplicable y no ha pagado impuestos en los últimos 14 años. Sí, definitivamente. Tiene usted 28. No, debe usted una lana. Pues en fin, así es como se manejan las cosas en México. Así es. Oye, pues se celebró lo de la CONAGO. Entonces, vemos ahí a los gobernadores. Póngame la foto, por favor, ahí a los gobernadores. Todos fueron, eso sí. Faltó uno. Faltó uno, pero ya sabemos por qué faltó. Que porque estaba de vacaciones. Que tuvo una emergencia familiar. Entonces, hoy el presidente, inclusive en la conferencia mañanera, habló del tema. Dijo, pues fueron todos, ahí los ven. Y el que faltó fue Enrique Alfaro, que alegó que tenía una emergencia familiar y que efectivamente pues no estaba en la CONAGO y que no estaba tampoco en el estado de Jalisco. Pero mira, ahí déjenme esa foto. Vamos, ahí faltan las gobernadoras, pero bueno, ahí está Cabeza de Vaca. Ahí está. ¿Ya lo viste? Pues no que iban por él. Lo iban a arrestar. Digo, es aquí en donde viene la hipocresía, ¿no? Entonces, estamos unos con otros que sí, que no, pero ahí están, mira, todos cuidros como siempre, con Cabeza de Vaca al centro, al lado del presidente. No crees que esté escondidito. Ni no, al lado del presidente. Mira aquí para que no vaya a llegar la Guardia Nacional. Al lado del presidente, cuando lleva el propio presidente de la República, junto por supuesto con sus secuaces, pegándole todos los santos días al gobernador de Tamaulipas, diciendo que lo van a meter a la cárcel, que lo van a suspender de sus funciones. Bueno, ¿no lo desaforaron? Sí. Lo desaforaron. Entonces, esto es lo que muestra aquí. ¡Qué bueno! Vamos a ponerle una palomita al asunto de la unidad federativa. Vamos a poner una palomita a la intención de trabajar en conjuntos por México. Vamos a poner una palomita al hecho de que pues, la federación... Órale, todo esto tiene palomitas. ¡Qué bueno que fueron todos! De cierto modo, tanto oposición o no oposición, federal, estatal, municipal, tenemos que estar contentos de que en México haya un espíritu de trabajar en conjunto. Pero ese tipo de hipocresías que yo veo ahí, en donde ves a un presidente de la República que a muchos de estos gobernadores que están aquí no los ha bajado de idiotas, que se reúnan con él
con el presidente de la República como si no hubiera pasado nada, como si esto fuera un club selecto del club de Toby, en donde no hay, como es el presidente, fuera máscaras. Entonces quítense las máscaras y hablen de lo que estos enfrentamientos políticos muchas veces lo único que sirven es justamente para alimentar sus cuotas políticas. Y ahí los ves como si nada. Ahí está Samuel García, bueno, todos están ahí. Y ahora, la otra foto, el presidente al centro con todas las gobernadoras mujeres. Y esto paralelamente, de la mano importantísimo, de lo que va a suceder el día de hoy en torno a la revocación de mandato, que es el siguiente tema que te traigo sobre la mesa. Ya Lorenzo Córdoba lanza un comunicado por parte del INE en donde el día de hoy se va a hacer una votación para aplazar el asunto de la revocación de mandato, alegando una cosa, no hay lana. No hay dinero. Es que si no hay dinero, ¿cómo quieren que la haga? Esto es una afrenta a la democracia, que sé qué. Y creo que aquí puede haber una navajita de doble filo, en donde si Lorenzo Córdoba no logra aplazar la revocación de mandato, el presidente de la República y su partido político pueden alegar algo en contra de él que logre la desaparición del instituto político. Sí, ahí queda esta amenaza que yo pienso que acabaría, así se los digo, acabaría con la democracia en México. O sea, un país en el que sus instituciones electorales no tenga una viabilidad y un sustento es un país que no tiene tampoco futuro, por lo menos un futuro democrático, y esto al tiempo, ojalá y nos equivoquemos, pero el pronóstico no es bueno para el Instituto Nacional Electoral. No es bueno, y el día de hoy se va a discutir, ya estamos viendo la N cantidad de votos que le están pegando a esto del Instituto Nacional Electoral, pero también las últimas declaraciones, lo de la revocación de mandato, bueno, encontraron INES hasta con fotos de perros. Sí. ¿Sí te diste cuenta? De cosas. Cosas. Ay, al aire, y te tomaron una foto al micrófono, un perro, quién sabe qué. Mira, yo te digo una cosa. Yo tengo 3 perras, como bien lo sabes. Ninguna votaría con Morena. ¿Sabes por qué? Porque están educadas. ¿Fueron a la escuela? Sí, están educadas. Saben hacer afuera. Entonces, me llama mucho la atención todo lo que está pasando en torno a ello. Y bueno, pues en la nota del día de hoy es la CONAGO. El presidente está en Tabasco. En donde está, pues ya sabes, lanzando todo esto del Tren Maya, mostrando lo de la infraestructura, en una conferencia mañanera muy de viernes, en donde no se está diciendo absolutamente nada, y el tema central fue atacar al Instituto Nacional Electoral en torno a lo que posiblemente será el aplazamiento de la revocación de mandato. Así de fácil. Pues miren, ¿y dónde quedó la Alianza Federalista? Ya que después de las elecciones intermedias, algunos miembros de la propia alianza ya no son gobernadores y algunos otros deflectaron porque, como decía Diego Sinué, el gobernador de Guanajuato, pues de la Alianza Federalista, ya no sé ni en dónde estoy. Se les amarilló el pan. Sí, se les amarilló el pan, porque le echaron muchos blanquillos, pero se les amarilló el pan. Uh-huh. Y es ahí en donde lo único que provocaron fue una fractura de la Alianza Federalista, pero que no llegó absoluta, como todo lo que hacen. Lo que se dice con la boca se sostiene con los tompiates. Uh-huh. Y esta reunión, que estos que se decidieron declarar la Alianza Federalista, al ir a esta reunión de la CONAGO, en la primera oportunidad que se organiza, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de las calumnias y atropellos, se me hace que es, perdónenme, pero de muy pocos pantalones de estos gobiernos. Pues comen de la mano, de ahí, ni modo. Gracias, querido hijo. Muchas gracias. Que tengas un buen fin de semana. No me pierdas. No quiero yo que gastes, no pero me pierdas de vista. Viene mi cumpleaños la próxima semana. Yo sé que va a estar de vacaciones, entonces pues habrá oportunidad de ir a... Y en mi cumpleaños se fue de vacaciones. En mi cumpleaños se fue de vacaciones para hacerse el desaparecido. Le paso a tu administrador un número de cuenta, routing, ¿no? Venga. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Cinépolis Entra presenta.
Y voy directo en este viernes con Ricardo Colorado porque tenemos mucho que ver y dentro de lo que hay que ver, yo creo que la guía de Ricardo es muy importante porque nos da un contexto de todo lo que podemos apreciar y tenemos que aquilatar y por lo mismo te saludo esta mañana, mi querido Grandotototote. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Mira cómo es el estudio, Aquí ya llegó la Navidad, Pedro, ¿Dónde está la chimenea? Aquí al ladito, con una carne asada, Pedro, con un corte. No, estamos muy contentos, Pedro, estamos bien y de buenas. Hoy es una fecha muy especial porque estamos ya entrando a este cuarto domingo de Adviento y muy contentos porque hay que celebrar en familia que estamos vivos, Pedro, que estamos aquí todavía dando guerra. Y esta emoción hay que transmitirla, Pedro, a todo el mundo que nos escucha hoy, que tengan un motivo por celebrar y por agradecer, ¿no? Es importante. Fíjate que la mente humana es de ciclos, ¿no? Y estamos cerrando un ciclo para abrir otro, porque la vida es la ciclicidad. Y en este cuarto domingo del advenimiento, o sea, del Adviento, reflexionamos sobre la llegada del Hijo de Dios, sobre el perdón, sobre el no rencor, sobre la buena voluntad, sobre la hermandad, sobre el amor, sobre la paz. Y todo esto creo que nos tiene que poner datos suficientes para saber que la vida es bella, querido amigo. Así es, Pedro, en un estado constante de gratitud, creo yo. Y claro, por ahí tenemos que caminar. Y claro, bueno, Pedro, hablando de gratitud y hablando de emoción, para los amantes del cine, Pedro, viene una película que ya habíamos anunciado por aquí, pero ahora está rompiendo las redes, está dando mucho que hablar. Se trata de Matrix Resurrections, esta entrega de esta saga dirigida por Lana Wachowski. Se estrenará, tenemos por fecha cierta, creo que en Cinépolis está el 22 de diciembre. Viene con un Keanu Reeves y una Carrie Ann Moss increíbles en un papel fantástico de Neo y Trinity. Quienes conocen esta saga, quienes la siguen, la van a disfrutar porque hay un performance muy padre por parte de estos dos grandes histriones en esta historia que está llena de efectos especiales, donde hay una trama interesante y donde se le da también pie y escenario a otros grandes talentos como Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris y Yana Habud Mateen. Creo que es importante esta película, Pedro, porque hoy en cines está Spider-Man No Way Home. Sin embargo, a los fans de esta saga, bueno, se les va a dar una entrega increíble. Es una película que tiene 3 años cocinándose y ya la queremos ver, Pedro. Variety anuncia que Rápido y Furioso, hablando del tema de franquicias, viene también, Pedro, para el próximo año con un proyecto padrísimo para entregar su 10ª saga. Y vamos de nuevo, Pedro, creo que los cines están mutando a arropar estas grandes producciones para poder competir con lo que son las plataformas de streaming. Y este 22 que empieza tiene una peculiaridad, Pedro. Las plataformas están no creando contenido nuevo, sino retomando lo que ya existía y tratando de mejorar, porque ya hay una audiencia y hay un público que la sigue. Y este es el caso del Príncipe de Bel-Air. Viene esta producción de la cual mucho se ha hablado por la productora Peacock. Es una entrega de esta saga que ya conocemos, que dio a conocer al mundo a Will Smith, y ahora viene el Príncipe de Bel-Air, pero en un tema de drama. Se estrenará el 13 de febrero por las fechas del Super Bowl en plataformas y vamos a ver qué sucede. Estamos pendientes también, Pedro, de la 27 edición de los Critics' Choice Awards, la cual se llevará a cabo este próximo domingo 9 de enero. Vamos a estar muy pendientes de lo que pasa. Hay varias películas que están en el radar: Belfast, Coda, de la cual es parte Eugenio Derbez, No miren arriba, que es un tipo de melodrama que vimos ya con nuestro querido amigo Leonardo DiCaprio, Dune, Ray Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, El poder del perro. Quien no la ha visto, véanla, muy buena película. Tic Tic Boom, este es un musical, y Amor sin barreras. Estas son algunas de las cintas, Pedro, que están resonando para este ciclo de festivales que dan la apertura de telón a los premios de la Academia. Y hablando de series, Pedro, bueno, pues hay una que me encantó, que tiene que ver en Netflix. Es un documental padrísimo sobre la conciencia que hay que generar en torno al medio ambiente, Pedro, que es muy importante. Se trata sobre las minas de oro que existen en Brasil.
en la selva amazónica, de cómo se está deforestando. Se llama Gold Diggers, está en Netflix, véanla, la van a disfrutar. Y para los amantes de Spider-Man, Pedro, hay muchas noticias. Estoy dando toda la información para que nuestra gente la absorba. No Way Home, la tercera entrega de la saga sobre el Hombre Araña, ya está en cines. La película es dirigida por John Watts y abre el final de esta trilogía de este superhéroe interpretado por Tom Holland, Amy Pascal, y la productora Sony Pictures. Bueno, pues está ahora sí que de manteles largos, porque esta cinta, Pedro, está vendiendo y vendiendo. Parece que está tras la época de pandemia, está tras la época de crisis, la gente está yendo al cine y es buena noticia, pero vuelvo de nuevo al tema. Los cines, las grandes productoras están apostando por este tipo de películas, por estas sagas, para llenar las salas. Sin duda, Peter Parker nos llama la atención porque es un hombre araña que pierde ya su anonimidad ante el público, pierde la máscara como estos luchadores, y sin duda los fans pueden verla. Pero la pregunta intrínseca es, ¿por qué es tan interesante? Porque hay más de 20 películas que han hablado sobre Spider-Man a lo largo de los años por cine independiente. Y esto es lo importante de estas historias que rompen los géneros, porque son narrativas de más de 50 años que la gente las sigue consumiendo y las sigue buscando. Y ahora esta película, bueno, pues es la cereza en el pastel. Y aquí, Pedro, mis recomendaciones para este fin de semana. Espero que todos tengan un excelente tiempo con su familia, que disfruten. Y recordando al Charro de Huentitán, que grabó 34 películas, les voy a dar nada más las 4 más importantes, icónicas, para que las tengan ahí en su radar, en su registro. La primera fue el Tacos al Carbón de 1972, el Arracadas del 78, después vino Matar o Morir del 84, y su última cinta icónica fue nada más y nada menos que Mi Querido Viejo, donde le abre el paso también a Alejandro Fernández. Recordamos aquí al Charro Huentitán, que también fue un histrión del séptimo arte, con 34 cintas, y estas son las 4 más icónicas. Pedro, por aquí, buenas vibras, un abrazo y lo mejor para este fin de semana. Gracias, hermano. Te mando mi cariño, mi reconocimiento y mi amistad de siempre. Gracias y buenos días. Te abrazo, Pedro. Ánimo. Gracias. Pedro Biaggi está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y voy directamente. ¿Dónde estás, mi querido Pedro Biaggi? Te saludo esta mañana. Saludos, Pedro, tocayo querido. En esta mañana estoy súper bendecido. Me he despertado en el Pulgarcito de América, es en la capital, San Salvador de El Salvador. Súper lleno de ilusión, Pedro, bendecido. La palabra del día es cuidado propio, y el Espíritu Divino cuida de mí siempre, y sobre todo en momentos como este, en la que vengo con una comitiva llamada Empresarios Unidos por una Sonrisa USA. El propósito es llegar a 5 diferentes orfanatorios aquí en El Salvador y llevar juguetes útiles, estufas, neveras y todo tipo de necesidad que hay. Obvio que hay necesidad en todo el mundo, pero este grupo de líderes empresarios de El Salvador en el DMV es Washington, Maryland y Virginia, liderados por esta mujer que vemos en imagen, que es Dora Escobar, la primera y única mujer salvadoreña que es exhibida en el Museo de Historia Americana, el Smithsonian. Para mí un orgullo y un privilegio, pues como sabes, Pedro, me encanta ser útil. Le pido a Dios siempre, ayúdame a serle útil a la humanidad, y en esta ocasión vengo lleno de ilusión, lleno de vida, así como todo un niño grandote que soy, para marcar la diferencia y llevarme del Pulgarcito de América este recuerdo. Es la vez número 15 que vengo a El Salvador, así que para bien sea, y esto es lo que tengo en el día de hoy, compartir esta historia a través de mis redes sociales. Podrán ver todas las imágenes de lo que estoy hablando, es pedrobiaggi.com, Pedro Biaggi Show, y por supuesto que toda esta información vive en Central FM Equilibrio. Y Pedro, para ti, mi mayor deseo de tu felicidad para estas vacaciones, para esta Navidad. Sabes que te quiero, que te admiro y que has cambiado mi vida, y hoy le doy gracias a Dios por formar parte de esta familia inmensa de FM Equilibrio. Gracias, gracias, gracias. Y esto es lo que tengo desde el Pulgarcito de América, El Salvador. ¿Sabes qué? Eres un hombre de bien, eres un hombre bueno, eres un hombre que tiene un sentido extraordinario de lo que es dar a los demás. Es lo que haces todos los días, y desde aquí te digo, eres un angelito.
Te mando un abrazo, mi querido amigo. Se te ven las alas. Ay, amén. Gracias, amén. Pedro. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Estoy con Alex Reyes esta mañana. Te saludo, querido Alex. Hola, Pedro. Muy buenos días. Un abrazo en este viernes. Con mucho gusto de saludarte. Hay varios temas ya en la recta final del año, Pedro. Ayer, mejor dicho, se llevó a cabo la gala. No hemos dejado de hablar de las carreras y eso me encanta, Pedro, porque es un deporte que apasiona y que pronto conoceremos las audiencias de este 2021, pero seguro se fueron a las nubes con la gran temporada que tuvimos en la máxima categoría, además de muchas otras que se corren alrededor del mundo. Bueno, pues hay que destacar primero que no estuvo Lewis Hamilton ni Toto Wolff, las máximas cabezas de la escudería Mercedes después de la derrota del domingo. ¿Qué nos dice eso? Que son muy malos perdedores, Pedro, y que no pueden aceptar perder ante un piloto de 24 años de una escudería que tenía mucho de no conseguirlo como Red Bull. Habla muy mal, francamente, del británico, que por cierto acaba de ser condecorado Sir por la realeza británica y por Toto Wolff. Pero bueno, pues la vida tiene que continuar y Max Verstappen recibió el premio al campeón del mundo 2021. Ha sido un año extraordinario, emocionante. Por supuesto que hay cosas que revisar, pero no podrá decir hoy Lewis Hamilton que le robaron a la mala el título. Se lo ganó en la pista, algunas veces las decisiones le favorecieron, la del domingo parece que lo tiene muy molesto. Pedro, hay también que destacar, 3 mexicanos estuvieron presentes para recibir premios por su desempeño. Ricardo Cordero y Marco Hernández ganaron el campeonato de NACAM del Centro y del Caribe Norte de rallies en la NACAM y también recibieron su reconocimiento. Noel León es un chavo mexicano que corre en la F4 de Estados Unidos y fue el campeón. No podemos perder de vista a este chavo Noel León. Y bueno, por supuesto, la cereza del pastel, el reconocimiento a Max Verstappen. Hoy viernes se llevó a cabo la elección. Por primera ocasión en la historia, un no europeo es el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Mohamed Ben Sulayem, es de Arabia Saudita. Vienen cambios seguramente importantes en muchas cuestiones del automovilismo a nivel mundial, querido Pedro. Bueno, por otra parte, hoy el 5º capítulo de una serie que en México conocemos muy bien, pero que nadie puede escatimarle reconocimientos tanto a Tigres, que son las máximas campeonas del fútbol femenil, como a las Rayadas, que han estado detrás de sus paisanas y que hoy comienzan la batalla de 180 minutos por el título de la Liga Femenil. Vamos a escuchar lo que dijeron ayer, horas antes de esta primera final en el estadio BBVA, Eva Espejo, entrenadora de Rayadas, y Roberto Medina, que ha tenido un extraordinario desempeño al frente de las campeonas Tigres. Realmente no siento presión, creo que hemos cumplido todos y cada uno de los objetivos que nos trazamos en esta temporada y estamos por conseguir el último, que es el campeonato, y eso nos mantiene enfocadas y motivadas en lo que queremos hacer. Hacia atrás no vale la pena voltear más que para aprender y tomar ese escalón como impulso. Presionar, motivar, ¿no? Porque es buscar un nuevo reto, buscar seguir haciendo historias, construyendo nuevas cosas, dejando o buscando tener un crecimiento. Entonces, más que una presión, es una motivación de tener y conseguir un nuevo logro. Pues que sea una muy buena final. Tigres lleva 17 derrotas en la historia del fútbol femenil. Es increíble lo que han hecho el equipo regiomontano. A ver si logran otro título más o se interponen las Rayadas. Ayer arrancó la semana 15 de la NFL, extraordinario juego. Los Jefes de Kansas City fueron a casa de los Cargadores y les ganaron 34-28 en tiempo extra, 410 yardas de Patrick Mahomes, pero destaca Trevor Kelsey, el ala cerrada del equipo de Kansas, 191 yardas, 2 anotaciones, la última ya en el tiempo extra para darle la victoria a los Jefes, que están de regreso y después del fin de semana podrían ser los mejores de toda la conferencia americana. Querido Pedro, te deseo
unas muy felices vacaciones, felices fiestas en compañía de tu familia, al igual que a todo el auditorio, que tengan un gran cierre en este 2020-21. Un abrazo, querido Pedro, muy buen fin de semana también. Gracias, un abrazo, querido amigo, y gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros aquí esta mañana. Quiero decirles, no sé si me las merezca, pero bien que me las voy a tener que tomar. A partir del día de hoy entro en un proceso de receso, estaré fuera del aire en los próximos días y afortunadamente Dios me ha iluminado con una familia que amo y mis hijos estarán al frente de esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Va a estar Dore una semana, va a estar Pedro otra semana. Vamos a estar en contacto con ustedes y me quedo muy tranquilo porque en la sangre que corre en mi familia está el micrófono, está la cámara, están las luces, pero sobre todo está la verdad. A veces duele, a veces cuesta, pero está presente más que nunca. En esta etapa, desde esta perspectiva, lo único que les deseo a todos ustedes es que haya paz, es que haya amor, buena voluntad y que Dios bendiga a México y a sus familias en este fin de año y para el año que viene. Gracias, como siempre, por su presencia en un año que ha sido difícil, pero nada es imposible. Aquí con ustedes, hoy y siempre. A nombre de todo mi equipo, les agradezco por este año y por los que vengan. Salud. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio, invierno 2021.